Bueno, primero que nada quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Ya son días un poquito fríos y cuesta movilizarse, sobre todo, digamos, en lo que son los tacos, y cuesta llegar acá, a este lugar. Quiero agradecer al Estadio Español por darnos la oportunidad este año del nuevo ciclo Contando Valparaíso, el cual podemos dar nuestras tertulias también aquí en el Estadio Español. Antes hemos estado en el Palacio Bauriza por 2 años y también este año comenzamos en el Club Alemán en Valparaíso. También muy agradecido de los que hacen posible, digamos, toda esta tecnología y que podamos atenderlos mejor, que es Puerto Valparaíso y Teceval, que son nuestros auspiciadores. Nuestra tertulia de hoy día trata de lo que es los orígenes de Valparaíso. En los orígenes de Valparaíso, por supuesto que nos vamos a referir mucho a los personajes, casi la mayoría son españoles. Así que venimos a la casa de los españoles a hablar de los españoles, de los primeros españoles. Y yo considero que los primeros emigrantes a nuestro país justamente fueron los españoles que vinieron al descubrimiento de la conquista. Ellos fueron los primeros inmigrantes en nuestro país. Así que, bueno, quiero presentar a Alfredo Larreta, que es uno de los tertulianos que me acompaña. Él es periodista y trabaja en el diario El Mercurio. Y Carlos Lastarria, crítico de arte y conservador del Museo Bauriza, ¿así se dice? Curador. Curador, yo sabía que había algo malo. Curador del Palacio Bauriza y del Congreso Nacional. Así que ellos nos acompañarán, haremos un viaje, digamos. Este es un ciclo que comienza ahora y termina en el mes de noviembre, que vamos a ir relatando en base a lo que es una línea del tiempo, todo lo que sucedió aquí en Valparaíso, digamos, cómo se creó, cómo se originó, qué sucedió con la independencia, qué pasó con la llegada de los emigrantes, y también analizaremos tertulias especiales a cada una de las colectividades, principalmente que conforman el Consejo de Emigrantes. Así que eso, digamos, es con respecto a los saludos y agradecimientos, y reitero al Estadio Español que nos dé esta oportunidad de poder estar dando nuestras tertulias aquí en este magnífico salón. Alfredo, Carlos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Nosotros, bueno, yo particularmente, y me imagino que Carlos igual, agradecemos al Consejo que nos hayan invitado a participar en estas tertulias nuevamente, y también a los auspiciadores y ahora fundamentalmente al Estadio Español, que nos cobija por primera vez. Para comenzar, a lo mejor sería interesante que tú contaras qué es lo que es el Consejo de Inmigrantes. ¿No sabe? No, yo sé. Bueno, no mucho. Claro, hace 5 años, junto con la misma edad que tienen las tertulias, bueno, yo pertenezco a la colectividad británica. Hicimos varias cosas ahí junto con la Sociedad Británica y el cónsul Ian Hardy en lo que es el cementerio disidente. Y restauramos un edificio, hicimos un memorial al inmigrante, lo inauguramos, algo bastante bonito. Entonces ahí nos dimos cuenta e invitamos a las otras colectividades de Valparaíso, colectividades de inmigrantes que llegaron en el siglo XIX principalmente y parte del XX. Y nos dimos cuenta que todos tenían los mismos problemas, digamos, en conservar y fomentar lo que son sus orígenes, su memoria, su historia. Entonces creímos que era mejor sumarnos para poder lograr tener mayor éxito en esta misión. Y así lo hicimos. Y en este minuto somos 9 colectividades, que son, ojalá que no se me olvide ninguna, son los alemanes, la colectividad árabe con sus 4 naciones, que son Líbano, Jordania, Siria y Palestina. Después están los británicos, que están incluidos los escoceses, ingleses, galeses. En los tiempos del siglo XIX también llegaron irlandeses también, que en ese minuto eran parte de Gran Bretaña. Después tenemos a franceses, italianos, españoles con sus
todas sus naciones, que no los voy a nombrar porque ahí sí que voy a meter las patas. Tenemos suizos, griegos y judíos. ¿Mm? Y además tenemos O israelitas, más bien. sí, bueno, pero más comúnmente, y no se ofenden. Los dos momentos de la Claro. historia. Y también lo que es el cuerpo consular, que tiene un grupo de los 26 consulados que acreditados en Valparaíso. O sea, somos una organización social, cultural, patrimonial bastante grande e importante. Cada vez, digamos, hemos ido logrando mayor importancia en lo que es, digamos, el ir y venir de nuestra ciudad de Valparaíso y más bien zonas. Nosotros muchas veces nos referimos a Valparaíso, lo que es de Valparaíso hasta Calera, por todo lo que es también la inmigración árabe. Y nuestros objetivos son justamente lo que estamos haciendo ahora y también lograr un museo también del inmigrante en Valparaíso y otras misiones o desafíos de ese tipo. Así que espero haber respondido tu consulta y que haya servido. Seguramente había varias personas que no sabían lo que era el Consejo de Migrantes. Bueno, vamos a empezar un poco con la historia de Chile o Valparaíso precolombino. O sea, ¿qué sucedía aquí antes de que llegaran los españoles? ¿Quién me toma la mano? Yo, bueno, no sucedía mucho antes que llegaran los españoles, porque esta tierra tenía pocos habitantes, casi toda la costa de Valparaíso, Viña, Concón, en fin, no tenía pueblos indígenas o autóctonos, como quiera llamárseles, que fueran oriundos de acá y que permanecieran en esta región. No había un asentamiento, no había un asentamiento permanente, no había pueblo ni comunidad organizada. Donde estaba más organizado el grupo de pueblos autóctonos estaba centrado en lo que es Quillota y lo que es Aconcagua, especialmente por las cercanías del río Aconcagua, ¿no es cierto?, que eso los conectaba al mar y a la costa. Y Marga Marga y también. Marga Marga, que también tenía otra, además de ser un río que nos traía a la costa, también tenía otra connotación que después fue muy bien aprovechada por los incas, que llegaron hasta esta zona y bueno, y los lavaderos de oro, y se instaló hasta esta zona el control de los incas a través de los gobernantes locales, que era una cosa muy característica de los incas, era dominar pueblos y si no se sometían eran destruidos, como pasó en el norte del Perú, que la ciudad de Barro, por ejemplo, fue cortada el agua y la gente murió en meses, en años, y dominaron todo el norte de Perú. Pero acá, en esta zona, fueron estableciendo como autoridades locales dependientes del imperio y de la autoridad inca. Y eso era un poco el señor de Quillota y también en Aconcagua. Entonces nuestra costa servía de lugar donde podían buscar productos del mar. Y eso a su vez lo llevaban para sus comunidades interiores. Por lo tanto, nuestra región casi deshabitada, sin estamentos organizados permanentes, sin constituir pueblos precisos con límites o con un ordenamiento jerárquico. Por eso era un territorio de recorrer, de buscar, de conocer y de obtener productos, básicamente. O sea, eran más errantes, recolectores. Recolectores, básicamente recolectores. Claro, y Quillota, tú tienes razón, era lo principal. Claro, incluso después Valparaíso por mucho tiempo dependió administrativamente de Quillota. Claro, y Ambrosio O'Higgins nos dio la primera independencia. Y en la planificación, y en la planificación de los incas, Quillota era muy importante porque ahí trajeron una fruta típica del Perú, que es la chirimoya, que es el único lugar de la región donde se pudo dar. Mira, no sabía eso. La trajeron de allá. Creo que con vino queda muy bueno. Claro. Creo. Y hay asentamientos, o sea, se han encontrado restos humanos de asentamientos en algunos puntos de la costa, del Valle Aconcagua, cerca de Casablanca, de Laguna Verde y de la costa San Antonio. Hay algunos restos que son bastante tardíos, son poco antes de la llegada de los españoles, no tienen 1000 ni 2000 años de antigüedad y son muy precarios. Bueno, estos eran los primitivos habitantes, según los historiadores,
eran changos, Chango, pescadores. pescadores Claro. que venían del norte, un poco nómadas, y como decías tú, las comunidades eran muy pequeñas, y se dieron más en la desembocadura, ¿no es cierto?, de la Concagua, que en Valparaíso mismo, y más también en la desembocadura del estero Malga, Malga. y ¿Por qué Malga Malga? no, era como le decían los originarios. Los originarios, no Marga Marga. Y después, Sí. no sé en Se qué deformó momento, a Marga Marga. claro, en qué momento cambió. Además que hay que considerar que la traducción de las voces no siempre eran tan fieles como el Valle de Quintil, que era frente a la bahía de las tres principales quebradas de Valparaíso, era una voz también autóctona. Y Aliamapa, o Aliamapu, o Alimapu, claro, de repente, según algunos marinos de Lovera, decía que era Alimapu. Pero háblame un poco tierra más, quemada, por favor, háblame un poco más de los changos. ¿Ah? Bueno, los changos, como decíamos, eran recolectores y los enviaban a recolectar mariscos fundamentalmente. Y por ahí tenemos las famosas embarcaciones estas de cueros de lobo inflado, que se unían así como una especie de catamarán, ¿no es cierto? Sí. Un catamarán actual, con unas tablillas, y unían dos. Entonces eso les permitía, junto con navegar, poder llevar cargamento. Sí. Son los primeros navegantes de la zona central. Sí. Los Ahí precursores está. de navegación en esta zona. Ahí está el Valle de Quintil. O sea, ese es Una ilustración. es una pequeña publicación que hizo el Museo de Historia Natural. El texto estuvo a cargo de Claudio Enrique, que es un historiador de ahí, que él sostiene que los primitivos habitantes ya lo habíamos comentado anteriormente, que los primitivos habitantes de Valparaíso realmente podían haber sido changos, pero para sus investigaciones dice que eran picunchis. Sí. Entonces, esta pequeña publicación, que es una especie de folleto destinado a los alumnos, a los visitantes del museo, habla un abuelo a su nieto y le cuenta que llegó el santiaguillo, donde no venía don Juan de Saavedra, por si acaso. Sí. Hay muchas, Sí. en algunas publicaciones siempre se ha sostenido que era el capitán del santiaguillo. Pero oficialmente se reconoce a los changos como... No, sí, claro. de toda la historia. Porque teníamos otros habitantes también de esta zona, que es el ejemplo de esta foto actual de la Avenida Francia, que es un muy buen cuento. Bueno, esa es una teoría que elaboró un viejo periodista y hombre de letras, Manuel Astica Fuente, que él sostenía que había también una especie de tribu al final de la Avenida Francia, por el estero de Jaime, que eran los indios batanes, que se dedicaban tenían ahí se ve entre los dos edificios, al final de la Avenida Francia, subiendo a la izquierda, hay una escala en zigzag, que se llama precisamente Escala del Batán. Actualmente se llama Escala del Batán. Claro. Y se llama Entonces, Escala del Batán por justamente lo que tú estás contando. Claro, entonces don Manuel Astica sostenía que ahí había una pequeña colonia de indios que eran batanes, o que trabajaban el batán, que era una especie de maquinaria para prensar telas y hacerlas más compactas. Y para esto necesitaban, digamos, la fuerza motriz del agua y todo un ingenio ahí. Y aparentemente, la toponimia lo revela, se dedicaban a esta fabricación de tela, y el aparato y todo el sistema se llama batán, que hay en Ecuador y en otros países. Entonces, por eso, los batanes, a lo mejor no eran aborígenes, a lo mejor eran... Pero es una teoría curiosa. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de lo que hablamos
de los habitantes originarios de Valparaíso, ahora nos vamos a referir al nombre. Es muy necesario esto porque hace pocos años hubo un gran incendio aquí en Valparaíso. Se hablaba de que el nombre Alimapu, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se refería, bueno, a tierra quemada porque había muchos incendios acá. Cosa que no creemos que sea así, porque si uno ve las primeras pinturas, antes que existiera la fotografía, todos los cerros eran unos peladeros. Y los bosques llegaron realmente después con los europeos, digamos, plantaron el Alto del Puerto y los fundos que rodean nuestra ciudad. Entonces, Carlos, hablemos un poco de lo que es el Valle Quintil. Bueno, el Valle Quintil, tanto en las pinturas antiguas, las primeras pinturas que hicieron los pintores extranjeros que pasaron por el país, como también anteriormente los grabadores que hacían estas ilustraciones para los tratados, los textos que se publicaban, los álbumes que se publicaban en Europa, efectivamente los cerros no tenían población arbórea. Todas estas plantaciones de eucaliptos son muy posteriores y son foráneas. Solamente las quebradas todavía conservan, sobre todo en la parte de quebrada verde, laguna verde, hay plantaciones autóctonas. Claro, perdona, Carlos, fíjate que en las crónicas de David Trumbull, de 1845, él menciona el peladero de los árboles, ¿a dónde me vine a meter? Claro, porque los cerros realmente no tenían. Claro, es más, muchas de las pinturas de Rugienda, él cuando escribe en la parte alta de los cerros, pinta esos cerros mirando hacia el plan y pone árboles para equilibrarlo con los cactus, porque no tenía otra vegetación más que piedras. Entonces, toda esta vegetación es posterior, ¿no es cierto? Y esto de Valle Quintil, como se le denominó, en fin, hay muchos trabajos escritos sobre el pasado, ¿no? Esto de Alimapu, tierra quemada, el culpable de ello Juan Gómez, ¿no es cierto?, el primer autoridad importante que hubo en Valparaíso, pero la historia de Valparaíso en esos años es un poco clara porque no hay trabajos tan profundos y tan acertados, ¿cierto? Hay algunas suposiciones, algunas teorías y se van confirmando de alguna manera algunos hechos, ¿no? El Juan Gómez, que fue nombrado por el Cabildo Santiago, ¿no? Y que puso en regla la sublevación, presunta sublevación de los indígenas, y de acuerdo a las costumbres de la época tuvo que poner una férrea disciplina y un orden a sangre y fuego, de lo contrario se desbandaba la organización colonial, la primera organización colonial. Entonces de ahí quedó como parte de las tradiciones porteñas. Yo creo que Valparaíso, esta zona en general, tiene por un lado una historia completa y por otro lado una tradición completa. Entonces en las tradiciones hay muchas mentiras o suposiciones que han terminado por ser aceptadas como verdades y creídas, y hay gente que no acepta que se las discuta, aunque tenga uno una prueba científica de lo contrario. Pero en fin, hay que dejarlo así. Si no hay teorías, no hay leyendas, no hay cuentos, sería muy rígido toda la historia. Bueno, Juan Gómez, que en realidad se llamaba Juan Gómez de Almagro, de haber sido pariente de don Diego, y él decía que no. Fue la primera, no le convenía decir que fue la primera autoridad judicial. Entonces lo enviaron a Valparaíso a distribuir tierras y en fin, y él también obviamente se quedó con alguna. Pero lo más probable, lo que el convencimiento personal es que, porque dice que asesinó a los indios y después los quemó, entonces que por eso los aborígenes le habrían puesto tierra quemada. Pero al parecer ya estos términos Quintil, Alimapu, los recogieron los primeros españoles que llegaron acá, fueron recogiendo toda esta terminología. Y eso, en cuanto famoso don Juan Gómez, hay una escuela de la policía que lleva el nombre de él, porque fue la primera autoridad policial. Claro. Policial y judicial. Claro. Bueno, yo siempre trato de dar una explicación, sobre todo cuando se habla de Juan Gómez, y como estamos en la casa de los españoles, está un poquito más suave, pero realmente fue un personaje que es complicado, hizo cosas
bien terrible. Pero también tenemos que remontarnos a los tiempos a la época que estamos hablando, en que los indígenas no eran considerados humanos, no tenían alma, y las colonizaciones en todo el mundo fueron bastante crueles. ¿Ah? Y la nuestra, digamos, no fue de las más crueles, ¿ah? Sino que en África y en otros lugares, naciones europeas, realmente fueron bastante más crueles que acá. ¿Ah? Y repito, esto se actuaba, como se diría ahora, en palabras, dentro del derecho, digamos, ¿ah? Establecido. ¿Ah? Ellos, digamos, estaban autorizados, el cabildo a él lo autorizó a eso. Entonces él, en el fondo, si le cabe alguna responsabilidad, no era solamente de él, sino que quienes eran sus superiores. Entonces esa es una explicación, digamos, a lo que derivaba lo que fue la conducta de Juan Gómez. Los orígenes eran considerados prácticamente como cosas, ¿eh? Claro. Y como res nullius, o sea, cosas abandonadas, a las cuales tú podías apropiarte de ellas. Exactamente. Pasó mucho tiempo. Hasta que no llegó la resolución de España, que los indígenas también eran hijos de Bueno, Dios, por el Papa, por el digamos. Papa, y se estableció. O sea, las iglesias lucharon mucho por lograr eso. Y se tuvieron los mismos derechos, digamos, que el hombre blanco. Digamos, sí que es un personaje español que yo creo que sería bastante importante referirnos un poquito a él o rescatar, digamos, un poco de su historia en lo limitado del tiempo que tenemos. ¿Sí? ¿Carlos? Sí, mire, Diego de Almagro es un personaje bien especial, que no escapa a la situación de la mayoría de los conquistadores españoles. Bien sabemos que todos los conquistadores españoles llegaron, pelearon, algunos se enriquecieron, otros murieron, otros fueron ajusticiados porque se rebelaron por no cumplir con el virreinato, en fin. Pero el caso de Diego de Almagro parece que es muy particular porque lo persigue la mala suerte desde que nace. Porque él nace de un hijo natural en ese tiempo, abandonado, criado por un pariente. La madre no lo reconoce después de más adulto, es mozo, trabaja en diferentes faenas, tiene una cosa delictual en algún momento su juventud, y finalmente se embarca a América porque como soldado era el único futuro que tenía, ya que en España era un hombre ya marcado por algunas cosas conflictivas. Bueno, y acá llega a Centroamérica y se asocia después con los hermanos Pizarro, ¿no? Yo creo que fue la peor asociación que pudo hacer, porque al final él terminó traicionando de alguna manera a los hermanos Pizarro. Bueno, y en todo ese asunto, mientras él estaba en el Perú, eso que se cuenta que los indígenas le decían que al sur había una ciudad de oro, que había riqueza, entonces ellos se embarcan, se trasladan a conquistar este territorio. Y ahí viene una cosa muy interesante, que es la primera travesía que se hace por la cordillera. Según los textos, ya eran 500 españoles, 100 negros y 10.000 o 1.000 indígenas para la carga. Y muy pocos de ellos llegaron acá, alrededor de 250 españoles llegaron hasta el Valle de Aconcagua. Los demás fueron muriendo congelados, de hambre, porque fue una tragedia. Bueno, cuando Diego Almagro regresa al Perú lo hace por el desierto, que fue tan terrible como la cordillera, porque tenían que caminar de noche y descansar de día para protegerse del sol, y también con hambre, con enfrentamiento con grupos indígenas. Y él se tiene por él el título de ser el descubridor de Chile. Y yo creo que hasta eso no es efectivo, porque aparte de otras teorías, antes de Diego de Almagro había 2 españoles acá, viviendo en el Valle de Aconcagua, que era Gonzalo Calvo de Barrientos, el desorejado Barrientos, ¿no es cierto? Este señor. Y Antón Cerrada, que habían sido perdonados en el Perú por sus delitos, uno le había cortado las orejas, y se habían venido a vivir a la zona central y estaban aquí en el Valle de Aconcagua. Entonces ya ellos fueron los primeros españoles. O sea, los primeros, pero no los descubridores oficiales. Claro, los que eran oficiales, pero ellos fueron los primeros en llegar acá, y se instalaron acá y recibieron a Diego de Almagro, y Gonzalo Calvo volvió con él, desgraciadamente volvió al Perú. Y allá en el Perú, después de este fracaso de que no encontraron oro, no encontraron riqueza, no encontraron ciudades, y que esto era un país poco menos que maldito, porque hasta llegar a combatir con los mapuches,
y todo el recorrido solamente era miseria, pobreza, vuelve Almagro al Perú y ahí tiene la mala suerte de estar enemistado con los hermanos Pizarro, que termina por ser derrotado, ¿no es cierto? Y fue ajusticiado de acuerdo a las normas de la época. Se fue estrangulado por un torniquete y después decapitado y enterrado después en una iglesia de Lima como personaje. Bueno, los hermanos Pizarro también corrieron la misma suerte después. Yo no sé si... Bueno, esa misma suerte tuvo Juan de Saavedra. Juan de Saavedra, Sí, claro, Juan de Saavedra. claro. Ahora, yo no sé, en toda esta cosa, han habido personas que hoy juzgan y estudian esto de una manera. Dicen que Pizarro quería crear el reino del Perú. Y que Pizarro quizás es la primera persona que quiere hacer una autonomía en América. Y en Perú, donde se habría producido, en esta guerra, se habría producido la primera guerra civil en América, la de los hermanos Pizarro con Diego Almagro y los otros. O sea, la primera guerra civil que hubo en América estuvo ahí. Y el primer grito de independencia estuvo en Venezuela con Aguirre, cuando Aguirre quería separarse de España. Eso es una cosa que han sugerido algunos que han estudiado desde otra óptica esta historia. Pero Diego de Almagro no tuvo ni riqueza al final, ni gloria, solamente tuvo un triste final, como muchos conquistadores. Ya, volviendo a lo que es Valparaíso, es muy importante, digamos, dentro de lo que es el descubrimiento, es la llegada del santiaguillo y posteriormente el arribo también de Juan de Saavedra, como ya lo mencionó Alfredo, que Juan de Saavedra no venía en el santiaguillo. Venía por tierra a encontrarse el santiaguillo o el San Pedro. ¿Qué nos puedes ilustrar al respecto, Bueno, Alfredo? La expedición eran 3 buques y solamente llegó el más chico, que dicen los cronistas que se llamaba Santiago, pero que es pero que por su pequeñez le llamaban Santiaguillo. Una foto Ahí también hay otra imagen de Lucas. de la carabela. Y era muy este es un pequeña. croquis. Esta es una maqueta, ¿no es cierto? Claro, esta Sí, es la una maqueta maqueta que está en el Museo Marítimo Nacional. Sí. Y en algún tiempo, muchos recordarán que estuvo en el Muelle Prat. en el Muelle Y Prat. bastante chico, La réplica impresionante. que La se réplica hizo, que lo pequeño. está casi destruida ya. que se hizo en Constitución. Constitución, claro, en los astilleros maulinos. Maulino. Y al final terminó siendo una letrina pública. O sea, hubo esfuerzos por repararlo, pero faltaron los recursos. Son los descuidos que tenemos en Valparaíso. Justamente en la próxima diapositiva un tremendo descuido. Antes de eso, creo que- claro. Sí, no voy a volver a anterior, pero creo que- ¿sabe es por el monumento a Juan de Pero- Saavedra, que si no va, no está a la cabeza. Mira, lo que yo quería acotar, perdimos el Santiaguillo, ¿no es cierto?, por descuido, y también perdimos el Poderoso. El El remolcador remolcador poderoso que de Kenrick. iba a ser desguazado, y antes de ser desguazado se le ocurrió a los penquistas salvarlo, con una gran actuación ahí de un empresario navero, Martínez Calvet, que formó una especie de cofradía del Poderoso. Y siendo un emblema de Valparaíso, bueno, ellos lo salvaron y se lo llevaron a Talcahuano. Entonces, otra pérdida más. Sí. No sé si se está enterado, pero en este santiaguillo, el segundo santiaguillo, el que construyeron en Constitución, podríamos decir que ahí se desarrolló el último motín a bordo que hubo en Chile. Porque el santiaguillo venía comandado por el constructor. El capitán del santiaguillo de Constitución salió a cargo de su constructor. Y el constructor venía tan ebrio que lo tuvieron que dejar en un rincón, y los tripulantes ya se habían desviado del rumbo. Y se estaban saliendo de la ruta que habían hecho para Valparaíso, no iban a llegar a tiempo a los 450 Claro, toda una ceremonia. Claro, ahí en el muelle. Entonces, los tripulantes del Santiaguillo, que eran 4 personas que habían hecho boga, habían navegado en catamarán, se tomaron el mando del Santiaguillo y ellos dirigieron la maniobra para llegar a Valparaíso.
Uno de los tripulantes amotinados Sí, era Jorge Castro, actual alcalde de Valparaíso. Ah, mire. ¿Ah? fue uno de los tripulantes. El tripulante, claro, los amotinados de Santiaguillo número 2. Él trabajaba en el área de deportes de la municipalidad, entonces como era un lolo, vino de tripulante. Claro. Sí. Bueno, hablemos un poco de lo que es Juan de Saavedra, por favor. Bueno, Juan de Saavedra, bueno, capitán, uno de los capitanes de Almagro, que tuvo la oportunidad de salir al encuentro. Se sabía que venían estos buques con pertrechos y con abastecimientos que eran vitales para la tropa, y sobre todo las herraduras para los caballos, que era fundamental. Y avisado, ¿no es cierto?, llegó Almagro que habían avistado a unas velas por ahí, mandó a Juan de Saavedra con 30 jinetes ligeros, dicen las crónicas, al encuentro del Santiaguillo. Y eso ocurrió en una fecha que no está muy bien precisada, porque hay poca información de eso, pero sí en el año 1536. Hay algunos que sostienen que fue en abril, otros que fue en septiembre, y por una confusión entre la ascensión de la Virgen y la asunción de la Virgen. Son dos fechas diferentes. Bueno, y la historia dice que ahí voy a discrepar un poco, porque se supone que en esa época había bastante vegetación en Valparaíso. Mucha vegetación, pero no árboles muy corpulentos, por decirlo, sino que mucha vegetación de arbustos y árboles nativos que se recuerdan. Y bueno, y después, cuando ya se inició el poblamiento de los cerros, ahí empezó también a usar la leña como combustible, y fueron desapareciendo esta frondosa vegetación. Bueno, esta vegetación fue lo que le llamó la atención a Juan de Saavedra y le recordó su pueblo natal, de Valparaíso, de abajo creo que se llama su pueblo natal, y dijo, este es Valparaíso, y lo bautizó con, ese es el nombre genérico. Claro, pero se refería solamente al lugar de lo que era la caleta de Quintil, digamos. Todos los lugares tenían con un los nombre límites genérico y un nombre católico también. Claro. Pues, y ahí está un poco el origen de este Valparaíso. En algunas crónicas que se llamaba Juan de Sayavedra, en vez de Juan de Saavedra. Y otras crónicas, también como lo conversábamos anteriormente, también se le identifica como el primer judío que llegó a Valparaíso. Sí. Que por Almagro venían muchos judíos. Ahora, en las deformaciones que se producen en Internet, dice que Juan de Saavedra está sepultado en España. Difícil que se lo hayan llevado, ¿no es cierto?, de Perú a España, que está sepultado creo que Wikipedia Sí. dice que está enterrado en el cementerio de Valparaíso, en España. Bueno, a él le debemos el nombre, Valparaíso. En todo caso, se supone que Juan de Saavedra venía por las lomas cercanas al mar, casi desde Quintero o Concón, buscando el punto para encontrarse con el Santiaguillo. Exacto. Y pues, se encontraron acá, porque también el Santiaguillo venía buscando un lugar donde poder llegar. Donde poder desembarcar. Desembarcar, claro. Podría haber sido Quintero o Concón. Claro. El caso, digamos, de Pedro Valdivia siempre yo lo consideraba muy especial. Incluso soy como un admirador de Pedro Valdivia. Incluso al alcalde le mencioné en una oportunidad que en la procesión de San Pedro, el segundo bote debería llevar la imagen de Pedro Valdivia. ¿Por qué? Porque gracias a él, bueno, él respetó el nombre que nos bautizó Juan de Saavedra, que es Valparaíso, y también la ubicación, porque él ratificó o nombró a Valparaíso como el puerto de la capital del reino, que era Santiago. Él no fundó una ciudad acá, sino que nombró el puerto y respetó eso. Y después con el tiempo se transformó
Valparaíso era un puerto, una aldea, primero fue el puerto, después surgiendo la aldea, y aquí llegaron los inmigrantes. Si Pedro Valdivia hubiese nombrado a otro lugar como el puerto oficial de la capital del reino, los inmigrantes hubiesen llegado a otro lugar. ¿Ah? Y hubiese sido otra la historia de Valparaíso, en nuestra región. Sería bastante diferente. Entonces yo creo que a Pedro Valdivia le debemos bastante. Le debemos y no le debemos. Claro. ¿Ah? O sea, hay algunos que sostienen que el atraso de Valparaíso, el atraso, qué sé yo, de siglos, porque en realidad llegaba un barquito, había cierto movimiento y pasaban después, años antes que claro, llegara y otro. que para Claro. llegar a otro y que podían navegar entre abril y septiembre, ¿no? por las condiciones del tiempo. Entonces, dicen que también, bueno, Pedro Valdivia, por otro lado, hay algunos que sostienen que fue el culpable de que no le dio la real importancia que debiera haber tenido el puerto de Santiago. Pero él suplió la falta de fundación de Valparaíso con un documento en que nombra, ¿no es cierto?, a Valparaíso como el puerto de Santiago. En aquella ocasión verificó Valdivia el primer acto de autoridad que se haya quedado constancias en los archivos, declarando oficialmente a Valparaíso el puerto de Santiago y expidiendo en aquel sitio el nombramiento de su lugarteniente en el mar en la persona del inminute marino genovés, que era Juan Bautista Pastene, muy amigo de Valdivia, de señor, confianza. Y dice, en el puerto de Valparaíso, que es una verdadera acta de fundación, que es, bueno, lo que escribió, que es una especie de carta poder, ¿no es cierto? En el puerto de Valparaíso, que es en este valle de Quintil, términos y jurisdicción de la ciudad de Santiago, a 3 días del mes de septiembre de 1544, ahora, de nuevo, eso es lo que enfatizan mucho, de nuevo, nombro y señalo este puerto de Valparaíso para el trato de esta tierra y ciudad de Santiago. Después siguió el nombramiento de Pastene y las cláusulas, ¿no es cierto?, de la comisión que le encargaban para hacer exploraciones hacia el sur del país. También algunos historiadores de la Universidad Católica de Valparaíso, muy prestigiosos, sostienen que fue también el primer funcionario público de Chile, el almirante Pastene. Y primer gobernador de Valparaíso. También. Y, gobernador era claro, una especie, claro, digamos, lo que podríamos entender como gobernador. Lugarteniente Claro. de Valdivia en el mar. Este nombramiento suplió la falta de fundación formal de Valparaíso. Y se supone que bueno, la idea de la corona española era conquistar tierra adentro, para producir, ¿no es cierto?, y oro y producir. Y los puertos eran una cosa secundaria, entonces hay muchos puertos en la zona del Pacífico que tampoco han sido fundados formalmente. Bueno, y además que la fundación de la ciudad estaba toda reglamentada por la corona española, que requería una serie de condiciones que incluso topográficamente en Valparaíso no se daban. ¿Ah? No eran como Quillota, ni Santiago, que era una Quillota más grande. Claro. Como decía Lucas. El ordenamiento establecía la plaza y los edificios que tenían que estar alrededor, la iglesia, el convento, el ayuntamiento, el cuartel, y luego los solares que se iban distribuyendo entre los diferentes personajes. Y aquí en Valparaíso era imposible hacer eso. No, y además que Pedro Valdivia en ningún momento quiso fundar una ciudad, sino que denominó al puerto nomás como puerto de la capital de Santiago. Eso definió el destino. Nació como puerto. Nació como puerto y sirvió de puerto, es la única finalidad que puede tener. Puerto. Claro. La principal, digamos. O la principal. La principal, claro. o sea, el Valparaíso sin puerto y sin mar, porque el mar, digamos, en el fondo es puerto. Sí. ¿Ah? Lo veíamos en la tertulia pasada, refería al mes del mar. Claro. Este es uno de los primeros grabados que se conoce de la ciudad de Valparaíso. Nuestro crítico de arte yo creo que se refiere un poco a esto, Sí. 1646. Claro, son los grabados, los dibujos que hizo el padre Ovalle de los diferentes lugares que recorrió de la costa y haciendo esta descripción gráfica de los lugares, ¿no? Y eso es interesante porque ahí
bueno, describe un poco la bahía de Valparaíso, pone las escasas construcciones que hay, el templo, ¿cierto? Los dos templos. Los dos templos, el primitivo y después el posterior, ¿no es cierto? Y pone algo que podría parecer exótico, pero no lo es, las palmeras, las palmas chilenas, que hay aquí en el Salto, algunas quedan todavía y hacia adentro, son las palmas típicas chilenas, ¿no? Le llaman las palmas reales. Le llaman. Palmas reales, claro. Entonces es como una de las primeras descripciones de Valparaíso impresa en grabado, dibujo y grabado, que se sitúa como el inicio de la iconografía porteña, que se ha prolongado en el tiempo a través de artistas, fotógrafos, grabadores, pintores. Esta es otra imagen. Claro, bastante conocida. Debris precisamente tiene un grabado que hizo del ajusticiamiento de Almagro, que está Almagro en la plaza pública en Lima y donde está el cuerpo doblado y lo están ajusticiando. Eso de Debris que hizo ese relato también porque era la época de esas navegaciones, ¿cierto? Él hace esa descripción posterior, por supuesto. Y ese es muy curioso porque ahí muestra un enfrentamiento mayor entre la flota de corsaria y las huestes españolas e indígenas que había en el puerto de Valparaíso, que no eran tantas ni tan poderosas como se ven ahí, pero con esa imagen podía impresionar que necesitaba más recursos y armas para enfrentar esos enormes ejércitos que habían acá. Y seguramente muchos europeos creyeron que eso era la verdad, pero eso es una especie de fantasía. Pero también importante porque hace una descripción de la bahía y esa cosa alegórica de los indígenas con esos trajes tan exóticos. Acá es señalar que el autor de esta obra acompañaba a uno de los piratas famosos que estuvo, el holandés, digamos, Spielbergen. Claro, claro. En una tertulia más adelante vamos a tener de especial tema, digamos, lo que fueron los piratas y corsarios que visitaron nuestras costas. Esto es la Plaza Mayor y la casa del gobernador, Alfredo. Sí. Claro, eso fue la fortificación más importante que se realizó en Valparaíso y donde está hoy la subida del castillo, o sea, entre la quebrada de San Francisco y entre la quebrada de San Agustín. Cercano a la Y después viene la quebrada, ¿no es cierto?, de Juan Gómez. Esas tres quebradas formaban parte, era lo que era el Valle de Quintil, y donde, comenzó a surgir el puerto. Y ahí, por los ataques de los piratas, en fin, se hizo necesario ir fortificando la ciudad, por lo menos para amedrentar a estos saqueadores, ¿no es cierto?, piratas, corsarios, bucaneros, de todo, de distintas nacionalidades también, como decía, lo vamos a ver más adelante. Y ahí se ve, digamos, la entrada al castillo de San José. No, y la arquitectura. Hay unos animalitos como entrando, porque esa era una entrada de caracol para llegar a la que era la casa del gobernador. Y el fuerte está hacia atrás. Y por la parte trasera tenía un foso. ¿De San José? Claro, San José, para impedir, digamos, ahí está claro, entonces, la subida a Castillo es donde está la Plaza Echauri, a mano izquierda, claro. Esa es la subida a Castillo, que tiene un semáforo para subir y para bajar. Y hay unos muros que probablemente fueron, no los mismos, pero digamos que delimitaba. Que quedaron a la vista, dicen, con el incendio de la calle Serrano, quedaron a la vista unos muros originales. Y había una subida también hacia mano izquierda, y estaban todas las dependencias, pero los críticos dicen que en realidad era casi un castillo de escenografía más que de festividad, de acción. Claro. ¿Sabe? Como de cartón. Claro, era para... Es que eso un poco era muy precario. Claro, además que la gente que lo servía tampoco no tenían, había que pedir dinero a Santiago o a los bodegueros, a los comerciantes para mantener la tropa, y que no era de élite, sino que además desertaban con mucha facilidad.
Poco, creo que tenían 8 cañones de bronce. Sí, Este y era llegaban otro hasta la lo- calle Serrano hoy día. Claro. Ahí, Bueno, y abajo está La- el comienzo del castillo de San José, era Claro. la planchada. la planchada. Claro. Dicen algunos que, Calle Serrano. que se llamaba así porque habían unas planchas que servían como de embarcadero, porque el mar llegaba hasta ahí mismo. Ahí mismo, hasta la calle Serrano. Claro. Ahí. Este es el Ese castillo de Cerro Concepción, ese que posterior, toma su claro, nombre. Sí, del Cerro de la Concepción, que más bien es una batería, más Una que, batería. que un castillo. Y también, digamos, por su ubicación era más de amedrentamiento que de festividad. También estuvo el castillo de San Antonio en la puntilla que después se demolió demolió. para abrir la Este calle, es San Antonio. la calle Vara. la calle Vara ahí Claro, este dice que tenía forma de herradura, pero era bien rudimentario también. también, claro. Tenía un cañón que disparaba nomás, digamos, salvas de salud. Lo que Esta pasa es una que vista diferente del castillo San José que fue pintado por María Graham Ah, claro, sí, sí. dibujo en su apunte, que es María Graham, algunos dicen Mary Graham, pero no, se llamaba María. Pero católica, por eso se llamaron Se María. llamaba María. Claro, lo que pasa es que los castillos, los fuertes que se construyeron acá y la arquitectura en general era muy precaria. Aquí no Sí. tiene nada que ver con el barroco español de Perú, Ecuador, Colombia, México. Había otra fastuosidad de arquitectura. O Santiago. Santiago, y aún así. Por falta de Que recursos. aparte de recursos, esto era muy precario, esas viviendas, esas Éramos construcciones. tan pobres. Claro, tan pobres como ahora. Bueno. Sí, claro. Estamos conservando la tradición. Claro. Esa era la tradición de pobreza histórica. Más adelante, en la última lámina, bueno, esta otra vista también de Lucas, en otro sentido, de tierra a mar, digamos, en que también se refiere, uno puede apreciar el tipo de construcción que había en el plano. Por eso que después, posteriormente, con la llegada de los emigrantes, todos, digamos, van a las partes altas de la ciudad, principalmente lo que es el Cerro Concepción y el Cerro Alegre. Y también el Cerro Cordillera al comienzo. Cordillera, Ah, bueno, también, claro. era más bien de los españoles el Cerro Cordillera. Claro, Y a claro. los gringos los mandan a la punta del cerro, pero el cerro al frente. Claro, ¿Ah? claro, claro. No, y además toda esa construcción, la cantidad de terremotos que hubo en Valparaíso de ese tiempo en adelante iba destruyendo todo. Sí, pues. Entonces no había nada permanente casi, ¿no? Podríamos hacer una tertulia de terremotos. ¿Ah? Sí, Exacto. claro. No, está, Pero tenemos que elegir el día está, que hay un pero- temblor fuerte. Claro, ¿ah? Da como miedo hacer una tertulia de terremotos. Este es una de las pinturas muy lindas de Rugenda, que, bueno, no se puede apreciar en forma bastante clara, pero lo que hablábamos anteriormente, este tipo de construcciones bajas, ¿ah? palafitos. Hasta aquí llegaba al mar, entonces estas casas eran palafitos. No sé si tú nos puedes hablar, que es tu especialidad, digamos, Sí, Rugenda. no, pero aquí hay varias cosas. Primero, la gente dice... Contemporáneo. Contemporáneo. Claro, yo lo fui a despedir ahí a Rugenda. No, el edificio de la aduana, que es ese que está ahí, la primera aduana, ¿no es cierto? En la Plaza Wilray. Claro. No, Ah, perdón, No, Sotomayor. Lo que es Sotomayor, esa, ahí está la y ahí aduana. se aprecia que los cerros no tenían nada, Sí, vacíos, claro. Y además dice que el viento que es tan fuerte no dejaba de crecer hacia arriba y además no había agua para regar, ¿no es cierto? Y al lado, allá, donde estuvo el Castillo de San José, ahí está la casa del observatorio del señor Muat, que no es francés, sino que es escocés. escocés. Claro. Y esa casa tampoco vivió Lord Cochrane ahí. No. Hablamos de la casa que está arriba de la Claro, Cerro- actual primera zona naval. Claro. Nunca vivió Lord Nunca Cochrane. vivió, Y fue pero construida cuando- después de que se fue Lord Cochrane. Cochrane llegó ahí cuando él fue... Está el museo. Cuando el Castillo de San José estaba en ruina. Cuando Claro. estuvo Lord Cochrane. Y después ya se ha ido Cochrane muchos años, el señor Muad construyó la casa del observatorio ahí. Hizo una casa que es entre colonial y campesina, que no es muy definido lo colonial, ¿no es cierto? Además tenía una cúpula donde tenía el observatorio, entonces tampoco era colonial. Y al frente las primeras construcciones del Cerro Alegre. Las primeras. Y bueno, y ahí el personaje que va en el primer plano, adelante en la lancha a embarcarse, Rugenda, que se va de Chile. Esa es la última pintura que él hizo de Superman, la pintó, está Esa fechada en Rugenda. Lima. Claro, Bueno, eso voy a terminar, claro. ¿no? Pero ahí muestra un poco que el destino portuario, ¿no? Ahí Porque está el Carlos estaba ahí, embarcadero. entonces él es testigo de esto. Claro, ¿no? el embarcadero de Valparaíso, ¿no es cierto? Ahí llegaban, de ahí los barquitos atracaban, o sea, estaban afuera ahí en botes, se llevaban
la mercadería, los barriles, los toneles, las bases de comercio, pero como el agua, el mar llegaba hasta la orilla, las casas eran como palafitos, un poco Chiloé, Valparaíso. Claro. Bueno, esta historia, como muchos más, nombramos también a los Cochrane. Hay muchas anécdotas, el tiempo ya nos pilló. Más adelante, como ya mencioné, tenemos tertulias de aquí a noviembre y iremos narrando toda la historia de estos hitos patrimoniales, digamos, que tenemos la suerte de tener en Valparaíso. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Antes de ofrecerles la palabra, tengo unas hojitas acá que al final, cuando nos podamos servir algo o compartir, si me dejan su dirección email para yo enviar invitaciones para nuestras próximas tertulias. Eso sería por parte nuestra y atendemos las consultas o preguntas que nos quieran realizar.